gracias nuevamente. A pesar de que tenemos que también volar con este papel, porque ya estamos con este panel, porque estamos pasados de la hora, yo sí quería que para este panel final tuviéramos una primera ronda de conclusiones abierta antes de comenzar con mis preguntas, dado que es como el cierre de toda esta mañana de intenso trabajo. Así que, Alfredo, quería comenzar primero con tus conclusiones y luego seguimos con el resto de panelistas. Bueno, la verdad es que primero quisiera agradecer a los comisionados. Han trabajado durante, creo que terminaron trabajando más de los 7 meses que se les había invitado. Y la verdad es que yo estoy muy complacido con los resultados de esta comisión. El fin de semana, entre que jugaba FIFA fútbol con mi hijo y leía el resultado, no pude releer obviamente las 700 páginas, pero yo pienso que esto es un cambio transformacional y así lo tenemos que ver. Es un paso a dar una reforma muy grande y que no solamente, lo único que hace, en mi opinión, es que le da justicia a algo que nosotros como Estado no hemos logrado garantizar, que es darle justicia sobre todo a la población que hoy día y más adelante se va a retirar sin tener una pensión. Como lo hemos visto, gran parte de nuestra población tiene un seguro médico, pero es un seguro médico deficiente. Yo he visto en el reporte que dice que el paciente tiene que demorarse, se espera 20 días para que su médico lo reciba. Yo, en mi opinión, creo que son bastante más de 20 días. Los números que ha dado Augusto me parecen que son escalofriantes, que solamente el 14% de nuestra PEA tiene acceso a pensión. Me parece que realmente es algo que hay que repensar. Y yo entiendo y leo lo que dice Miguel, que finalmente lo que hay que cambiar no es el seguro de desempleo, sino que hay que hacer la reforma laboral. Y a mí me parece que esas 3 cosas tienen que ir juntas. Ahora, yo quisiera repasar de cuáles serían los efectos macroeconómicos, porque creo que esta es la sesión del macro. A mí me parece que el primero es la calidad de los servicios públicos. En el foro económico nosotros estamos al final en términos de calidad de servicios públicos. Pienso que la reforma es perfectible, estoy seguro, como lo han dicho varios comentaristas, que ajustarían aquí, ajustarían allá, pero la pregunta es si es que hacemos o no hacemos la reforma. La segunda es, a mí me parece que esta reforma tiene un efecto muy importante en la productividad. Ya lo ha dicho Miguel, lo que hoy día nosotros no tenemos es movilidad entre el sector formal y sector informal. Al darles portabilidad de sus servicios y no tener estos seguros atados al trabajo, sino atarlos al trabajador, que es lo principal que propone esta reforma, yo pienso que esto nos permitiría generar mayor productividad vía la mayor movilidad. Hoy día la movilidad entre el sector informal e informal prácticamente no existe y la brecha de productividad es casi 3 veces. La tercera es la formalización. A mí me parece que hoy día el trabajador informal simplemente no tiene servicios, no tiene ningún tipo de seguros, eventualmente se va a retirar, no tiene pensión, no tiene seguro médico o tiene un seguro médico malo, y esto lo que hace es de que obviamente el trabajador formal nunca quiera volver a la informalidad y viceversa. Si un trabajador informal pasa a la formalidad, dice, ¿yo para qué voy a contribuir con una pensión? Entonces, esto para mí tiene un efecto de formalización. Es más, si es que hacemos algo parecido a lo que han planteado el grupo de salud, que es primero ponemos el PEAS, después de salud y después el privado, eso lo que permitiría es precisamente darle portabilidad dentro del servicio de salud. Es decir, yo me puedo ir al sector privado y me van a reconocer mi PEAS, me van a reconocer mi salud, y si yo quiero pagar más, pues pago más. Por último,
el último tema es equidad. O sea, los que más sufren son los que menos tienen. Y nosotros tenemos que realmente apoyar a la población. A la población sobre todo vulnerable, como lo ha dicho la ministra. El caso de la ONP me parece que es escandaloso de que 2/3 partes de los contribuyentes a la ONP terminen sin pensión. En el caso de salud, si bien la cobertura es cerca de 76%, como dicen, yo pienso que es mucho menos, pero lo cierto es que hay una gran parte de la población, y es la población rural y la población que menos acceso a servicios tiene, es la importante. Yo lo dejaría acá en esta rueda y después estoy seguro que vamos a hablar de los costos fiscales con Waldo. Hablemos de una vez. Waldo, justamente yo tenía esa curiosidad, sobre todo cuando se presentaron el capítulo de pensiones y de salud, todo iba muy bien hasta que llegaban las diapositivas de los costos y ahí los suspiros y las miradas de la gente en el público cambiaban y se volvían escépticas. ¿Cómo ves la posibilidad de financiar las propuestas que ha hecho la Comisión? Yo comparto plenamente las preocupaciones de Alfredo, pero en realidad Alfredo y la Comisión nos estaban proponiendo un estado de bienestar para el Perú, eso es, ¿no? Cobertura total del sistema de salud, a 70% de tasa de reemplazo en el sistema de pensiones, así que lo dicen además en el documento, ¿no? Nos ofrecen un contrato social entre el Estado y la sociedad peruana, donde la protección social dependería fundamentalmente de la condición de ciudadanía o residencia de las personas y no de su condición laboral específica. La Comisión propone una reforma integral del sistema de pensiones y una reforma profunda del sistema de salud. Y los objetivos que se trazan son un estado de bienestar, ¿no? Incremento de la cobertura al 100% de los mayores de 65 años, incremento de la cobertura del ahorro previsional con respecto a la PEA, del actual a cerca del 100%, tasa de reemplazo 70%, salud, un sistema universal. Eso es Europa. En algunos casos, algunos objetivos, como el de la tasa de reemplazo, estamos por encima de la OECD. Es un estado de bienestar. Lo quisiéramos, ¿quién no lo quisiera? Pero creo que estamos en un problema porque en este tema, en particular el de las pensiones, hay como 4 agentes involucrados: trabajadores, empresarios, AFPs, Estado. Y tengo la impresión que el trabajo que han hecho es un proceso de maximización sin restricciones, porque todo se lo han pasado al Estado. Es impresionante. Pensión básica universal, Estado. Subsidio individual para aportantes, Estado. Garantía limitada a las rentas vitalicias, Estado. Incluso los trabajadores, los empresarios ya no cotizarían a salud. ¿Quién lo cotizaría? Estado. Entonces, teóricamente, maximizar sin restricciones lleva a un informe como este. Todos contentos, menos el Estado. Hay un problema. Tengo la impresión que si Tinbergen o Mandel resucitasen, nos verían raros, ¿no? Porque Tinbergen nos decía: si tienes N objetivos, dime cuáles son tus instrumentos. Si no, mejor no me digas nada, ¿no? Y aquí es un trabajo en donde hay múltiples objetivos, un solo instrumento: el financiamiento fiscal. Ese es, ¿no? Hay un libro muy bonito que Vito Tanzi ha escrito sobre la historia fiscal argentina, que vale la pena leerlo, que puede ser muy, muy útil para nosotros. Él tiene la hipótesis de que la desgracia fiscal argentina parte en el 45 con Juan Domingo Perón, quien creó un estado de bienestar en Argentina que en la práctica genera gastos permanentes por un buen tiempo y la recaudación ya Dios proveerá. Es un gran problema. Yo creo que en el documento advierten con claridad, allí lo he puesto en rojo, la forma como se financian estos esfuerzos fiscales escapa al encargo recibido por la Comisión.
poco extraño que una comisión liderada por el MEF no vean los temas fiscales, ¿no? Entonces, todos han maximizado, entonces han resuelto todos los problemas porque no hay un problema de financiamiento. Cuando no hay un problema de financiamiento, cualquier problema es fácil de resolver. El problema es que estamos en el Perú, ¿no? Los estados de bienestar, como los de la eurozona, son estados de bienestar que pueden hacerse porque la presión tributaria es 45%. Entonces allí podemos discutir 2 puntitos más, 3 puntitos más, ¿no? El de América Latina es bajo y el nuestro es mucho más bajo. Estamos muy por debajo del promedio. Y en el Perú se han caído. Nuestro promedio histórico es como 18%, ¿no? Así que en esta primera vuelta yo digo que si este trabajo lo hubieran hecho, aspiremos a todo esto, sujeto a cierta restricción, este trabajo hubiera sido muy distinto. Han hecho un trabajo, pensemos en todo esto y no nos preocupemos de la plata, y ya salió el informe que ha salido, que en la práctica va a ser un informe poco útil para ser implementado, porque sumando y restando dicen 2, 3 puntos, 4 puntos del PBI. ¿De dónde van a sacar eso? Quizá es oportuno nombrar una comisión que nos diga cómo se va a hacer subir la presión tributaria en 3, 4 puntos, y después discutimos qué hacer con la plata, que es otra discusión. De repente estos temas ni siquiera son los prioritarios. De repente hay temas más prioritarios para el país. Yo quiero retomar un punto que dijiste al inicio, Waldo, para la pregunta. Los aplausos son al final. 2 aplausos. Para la pregunta que le quiero hacer a Rabí. Waldo, tú mencionaste, es un tema que yo también tenía anotado. Aquí la propia comisión lo dice, hay un cambio del contrato social y hay un cambio del modelo que tenemos desde los 90. El modelo desde los 90, impulsado en aquella época por el propio FMI, era un modelo que enfatizaba la focalización de los recursos fiscales en la protección social, no el acceso universal a ellos, y la participación protagónica del sector privado en la prestación de esos servicios, AFPs, aseguradoras, servicios privados de salud. Y lo que nos propone la Comisión hoy día es, más allá de si es un estado de bienestar o no, sí es un cambio a un modelo universal y con un protagonismo del Estado mucho más marcado. ¿Cuál es tu posición entre estos dos mundos y hacia dónde van las recomendaciones actuales, ya no las de 1990 del Fondo Monetario? ¿Del fondo? Entonces o las tuyas. Es una pregunta muy difícil, ¿no? La verdad es que para nosotros es muy importante tener un sistema de protección social amplio, con cobertura alta, con pensiones adecuadas, etc., ¿no? Entonces estamos de acuerdo con los objetivos de la Comisión y de las propuestas, ¿no? Al mismo tiempo tenemos algunas dudas como Waldo sobre el impacto sobre la tendencia fiscal, y también tener o crear entitlements ahora que son muy difíciles de moderar a largo plazo, ¿no? Entonces, puntos claves para nosotros es que un modelo mixto está bien. Siempre el diablo es en los detalles, ¿no? Y en los costos y en los incentivos, ¿no? Entonces, los detalles para nosotros son muy importantes. Una pensión básica. Waldo, ¿puedes darme este, por favor? Gracias. Perdón. Entonces, una pensión básica universal tiene sentido para nosotros, pero puede aumentar la informalidad también. Los objetivos para el pilar de capitalización individual, 100% de cobertura y 70% de tasa de reemplazo, son para nosotros optimistas, ¿no? Extremadamente ambiciosos. Más aún, dado el alto nivel de informalidad. Y también si corre el riesgo de crear expectativas en la población que no podrían ser cumplidas a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, estamos a favor totalmente de reformas, pero hay que moderar también las reformas, en nuestra opinión. Vale la pena también explorar un sistema
de salud basado en un fondo único es una tendencia, un trend en otros países, ¿no? Y estamos a favor de un single payer system. De nuevo, el diablo es en los detalles, pero estamos a favor de un fondo único. Una cosa muy importante, y Waldo lo ha dicho, es que Perú tiene un ratio de impuestos sobre el PBE muy bajo y hay otras demandas sobre el espacio fiscal. Nosotros pensamos, por supuesto, que Perú tiene espacio fiscal en comparación a otros países, pero también hay infraestructura, hay otros objetivos, entonces hay que pensar en el paquete, ¿no? Y no es solamente el sistema de salud social. En consecuencia, para nosotros hay que estudiar con más detalle los escenarios fiscales de corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo antes de implementar cualquier reforma. Es la línea, the bottom line, más o menos. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene baja cobertura. Hemos discutido mucho en esta conferencia sobre este asunto. Otro punto muy importante es la baja densidad de contribución, que es muy importante a largo plazo para alcanzar tasas de reemplazo altas. Y Perú tiene densidades de contribución más bajas que en otros países en la región, más o menos 40%. Y lo importante es en el futuro, ¿no? Si uno ve la tendencia a 2030 y a 2075, ¿no? Con una densidad de 100%, no puedes alcanzar a más de 50% de tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, para llegar a 70% es una tarea muy difícil. Y con una densidad de 40%, quizás 50%, es aún más difícil. Entonces, para nosotros es el punto clave sobre la reforma del sistema de pensión. Y para nosotros pensamos que es importante la estrategia de comunicación, ¿no? Es importante informar a la población. Hay que establecer expectativas realistas a mediano plazo, a largo plazo, y comunicarlas bien para que el pilar de capitalización individual sea aceptado. Si no, hay riesgos fiscales muy grandes a largo plazo. Una cosa más, Sí, rápidamente, es sobre la reforma del seguro de desempleo, ¿no? Entonces, es un buen punto que con costos de despido altos es muy difícil hacer una reforma al seguro de desempleo factible, ¿no? Entonces hay que ser parte de la reforma del mercado laboral y parte del atento de reducir los costos de despido. Entonces es una mezcla, ¿no? Con costos de despido un poco más bajos y un sistema de seguro de desempleo un poco más comprensivo. Y yo creo que nosotros creemos que un sistema interesante es el sistema de Chile, que tiene un sistema bastante comprensivo. Gracias. Gracias, Ravi. Nos quedan 5 minutos y te quería hacer una última pregunta, Alfredo, tratando de recoger tanto lo que dijeron Waldo como Ravi. Hay una restricción fiscal que va a ser un desafío enorme para implementar las propuestas de esta comisión, y el diablo está en los detalles, en la implementación y en la comunicación y creación de expectativas. Como inspirador de ese trabajo y también como exministro de Economía que conoce de cerca los desafíos del Estado peruano y de la caja fiscal, ¿qué sigue de acá para adelante? Mira, yo no sé, parece que Waldo y yo hemos leído reportes distintos, pero en fin, yo no veo que
el esfuerzo de esta comisión sea de estatizar el seguro de salud y el seguro y la pensión. Más bien yo pienso que lo que se ha tratado de hacer y lo que ha tratado de hacer la comisión es definir cuál es un bien público y cuál es un bien privado, y definir claramente cuál es el rol que debería de tener el sector privado y el sector público. Creo que los comisionados saben que, sobre todo en el caso de salud, hemos tenido algunas discusiones con respecto a cuál era el rol del sector privado dentro del seguro de salud, y que yo era de los que pensaba que el sector privado tenía que tener un rol más grande. Pero la forma en que y creo que lo dice el reporte, la forma en que ellos han planteado esto es una forma modular, y la idea es de ir acomodando estos módulos en función de las restricciones fiscales. Tenemos el caso de salud, que es el más complicado. Obviamente vamos a empezar con el PEAS, pero cuánto aumentemos el PEAS va a depender de la restricción fiscal. El caso de salud a mí me parece que es un poco complicado, porque yo pienso que algo que decía Pedro Lavado, yo he participado de las discusiones, no solamente he participado, sino creo que había que inclusive investigar a salud dónde estaban los recursos y si se les pagaban, no se les pagaban de las regiones. Creo que lo que plantea esto es que plantea un rediseño que ponga al paciente al centro de la discusión y que tenga un enfoque pro cliente. Hoy día lo que nos pasa a nosotros es que tenemos hospitales, ustedes pueden ir a visitar el hospital de Ayacucho, donde ha nacido Waldo, y ustedes tienen hospitales donde parecen el hospital de Boston, pero no tiene médicos, no tiene implementos, no tiene enfermeras y no tiene presupuesto para hacer ninguna de las dos. Por último, se hace el hospital, pero las autoridades ahora quieren mantener el hospital nuevo y el viejo y quieren que el MEF lo financie. ¿Y dónde está el paciente en este proceso? Entonces, lo que plantean la comisión es una forma de repensar esto, pero claramente hay un rol del sector privado y del sector público. Otra discusión que yo pensé que el Consejo Fiscal nos iba a dar las señales de cómo aumentar la presión tributaria, no pensé que íbamos a conseguir una comisión, es de que efectivamente la presión tributaria desde el 2011 hasta que la recibimos nosotros cayó casi desde el 17% al 12.8% de lo que yo recuerdo. Y claramente hemos enfrentado una situación complicada que ha sido el niño costero, la bajato y otras cosas que no se ha logrado revertir. Pero en mi opinión, el objetivo del MEF debería de ser volver a una presión tributaria cercana al 16-17%. Creo que la ministra está haciendo un trabajo espectacular y ha pedido facultades para ello. Pero la forma en que tenemos que pensar esto es decir, ok, si yo le hago caso al señor Chiquillama y efectivamente hay, ¿cuánto? 55.000 millones de soles de evasión tributaria entre el IGB y el impuesto personal, que es más o menos 8.5% del PBI. Digamos que recaudamos el 50% de eso. Eso nos da 4 puntos porcentuales. De ahí hay que hacerse la pregunta, y yo estoy de acuerdo ahí con Waldo, decir, ok, ¿cómo vamos a utilizar esos 4.5%? ¿Cuánto le vamos a dar al derecho de los ciudadanos a tener salud, tener pensiones y, yo diría, la flexibilidad laboral, que es lo que ha planteado Miguel? Yo lo plantearía así, o sea, tenemos que saber que eventualmente vamos a subir la presión tributaria, vamos a llegar al 17-18%, y la pregunta es cómo utilizamos ese dinero. Y a mí me parece que este tema es un tema crucial, sin pensar, y nuevamente lo voy a enfatizar, que el Estado va a proveer todo. El Estado no va a proveer todo. De hecho, yo quisiera aprovechar porque en el informe hay un tema que creo que se quedó en el tintero, en el tema de pensiones. Yo insistí mucho en que tenía que liberalizarse el componente voluntario. O sea, hay una discusión muy importante y creo que yo la comparto, de que tiene que haber un ahorro forzoso, pero no necesariamente
el Estado debería de garantizar a una persona de ingresos, yo diría, abundantes, una tasa de reemplazo del 70%. O sea, un ejecutivo debería tener la posibilidad de proveerse él un complemento para esta pensión, yo diría, promedio. Y eso en el reporte no está bien definido. Yo pienso que lo que deberíamos de abrir y lo que se planteó es una apertura tipo una especie de 401k americano, en la que yo me va a dar el Estado una parte de mi pensión que yo voy a ahorrar toda mi vida, pero la otra parte la voy a ahorrar por mi cuenta. Entonces, esa discusión me parece que es muy importante. También es importante en el caso de salud definir claramente cuál es el rol del sector privado. A mí me encanta la idea del fondo único y liberalizar la provisión de salud, porque de esa manera me permite ir a los hospitales y a salud y al MINSA, le permite evaluar cuáles son los hospitales correctos o no, y no vamos a tener un hospital de salud y un hospital de MINSA haciendo lo mismo, uno al frente del otro, como es lo que pasa hoy día, ¿no? Este debate seguramente va a continuar en las próximas semanas y meses. Me encantaría seguir conversando con ustedes, pero Maribel acá ya no sabe cómo decirme que termine con el panel, así que les pido un fuerte aplauso para los tres. Bueno, muchas gracias a todos por participar, a la comisión, a los participantes del evento, y especialmente yo quiero agradecerle a Alfredo Torne. Él es la persona que básicamente lideró este esfuerzo, y yo comparto con él la idea de que tenemos que empezar a básicamente diseñar nuestro futuro. Yo creo que dejarlo a la libre iniciativa de algunas personas de manera desintegrada nos ha llevado a deshacer lo poco que ya teníamos, y yo creo que este es el inicio para empezar a discutir. Nosotros, la idea es empezar a reunirnos entre entidades especializadas en el tema, primero para llegar a un diagnóstico común, claro, sobre el cual podemos empezar a trabajar, y también a las autoridades políticas y a las autoridades sociales para ver cómo es que queremos llegar en el largo plazo. Y no, básicamente sí, pedir de no apresurarnos en la solución de este problema rápidamente a través de métodos o instrumentos de implementación muy rápidos. Lleguemos a nuestro consenso en cuanto al diagnóstico, lleguemos al consenso social y político de cómo lo queremos resolver, y de ahí instrumentemos la solución. Dicho esto, 1.000.000 de gracias. Gracias, Alfredo, en realidad, por iniciar esto, y gracias a todos por participar. Muchísimas gracias.